Derecho Agrario. Vamos a trabajar la semana número 15. Tenemos el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos en el tema de entidades e instituciones agrarias vigentes, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Muy bien. Como hemos visto, el tema del curso de Derecho Agrario, pues obviamente es relacionado al tema agrario de cómo se dio la distribución agraria en Guatemala, y en este caso, el día de hoy, vamos a ver todas las instituciones que tienen que ver con el tema de las tierras en Guatemala. Las entidades agrarias que se encuentran vigentes en Guatemala, dentro de algunas de ellas vamos a trabajar el tema del Fondo de Tierras, el registro de información catastral, el registro general de la propiedad de la zona central y de Quetzaltenango, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Estas son algunas de las entidades que tienen que ver con el tema agrario en Guatemala. Entonces, tenemos aquí el Fondo de Tierras. Vamos a ver qué es lo que trabaja o regula el Fondo de Tierras actualmente en Guatemala. Tenemos que el Fondo de Tierras nació mediante el acuerdo al Decreto Ley 24-99 del Congreso de la República, y esta es una institución descentralizada del Estado, participativa y de servicio que cimienta su misión y visión en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. El acuerdo que vimos relacionado al vamos a ver aquí para dar el nombre completo del acuerdo. Que dentro del Fondo de Tierras se desarrolla con base a la agenda estratégica, en este caso 2012-2025, y su función la regularización de procesos de adjudicación de tierras del Estado, el desarrollo de comunidades agrarias sostenibles y el fortalecimiento institucional para responder a las aspiraciones sociales y mandatos legales. Estos fueron apoyados por ejes transversales que fortalecen las acciones. Entonces, este es el fundamento en el cual nace el Fondo de Tierras, el Acuerdo Gubernativo 435-2013 de fecha 7 de noviembre del 2013. ¿Cuáles son las funciones? El programa de acceso de tierra ejecuta actividades que son inherentes al otorgamiento de créditos para la compra de tierras. Entonces, deben cumplir con los requisitos que establece la ley del Fondo de Tierras y sus reglamentos, y esta se realiza a través de las áreas socioeconómica, área técnica, área jurídica y área de asistencia técnica. Entonces, con el fin de presentar el caso ante el Consejo Directivo para su correspondiente evaluación y aprobación, concluyendo con el acompañamiento de la asistencia técnica. Y aquí tenemos la ley del Fondo de Tierras. Nos habla de la creación, cómo se crea el Fondo de Tierras, que es una entidad descentralizada del Estado con competencia en todo el territorio nacional, y su objetivo es el cumplimiento de sus fines. ¿Cuáles son los objetivos de Fontierras? Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a las tierras, administrar el programa de financiamiento público que está orientado a facilitar diversas formas de acceso a tierras productivas a campesinos y campesinas en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. Facilitar el acceso a la tierra, a la propiedad a campesinos y campesinas en forma individual u organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de los recursos naturales de dichas tierras, bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Entonces, estos son los objetivos de Fontierras.
Las funciones de Fontierra serían cumplir y hacer que se cumpla la política pública relacionada al acceso de la tierra, generar condiciones institucionales, técnicas y financieras y organizativas que faciliten respuesta en forma integral a la problemática del acceso de los campesinos a la tierra. Impulsar un mercado de tierras activo y transparente mediante la articulación entre oferentes y demandantes que permitan promover el uso eficiente de los recursos naturales y que eleve la productividad en relación a la tierra. Entonces, prácticamente el Fondo de Tierras es el órgano del Estado que, por medio del cual los campesinos en forma individual o organizada tienen acceso a un crédito, pero la finalidad de las tierras es que sean proyectos que sean productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos, es decir, esa es la finalidad por el cual los campesinos y campesinas tienen acceso a esa tierra, es decir, a ese crédito, a esta tierra, pero con esa función. Esa es la naturaleza del Fondo de Tierras. Bueno, entonces, posteriormente, cuando se llega a finalizar este proceso, la persona obtiene su crédito, termina de hacer efectivo el pago de la propiedad. Fontierras firma la escritura de compraventa y esta pues se registra en el registro de la propiedad. Así es como finaliza el proceso Fontierras. Vamos a ver el registro de información catastral. La Constitución Política de la República de Guatemala establece como deberes del Estado la justicia, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de la persona. En los acuerdos de paz en 1996, en el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el gobierno de Guatemala adquirió compromisos de promover cambios legislativos que permitan el establecimiento de un sistema de un registro y un catastro descentralizado, multiusuario eficiente, financieramente sostenible. Entonces, nace la obligación derivado de este acuerdo. Para mí, este es uno de los acuerdos donde el Estado tuvo más compromisos y de este acuerdo nacieron muchas entidades de gobierno y muchas leyes para darle cumplimiento a lo que él se comprometió en este caso. Y este registro es una de las muestras en donde se sabía que en esa época no se tenía el catastro, es decir, en Guatemala no existía un catastro total, y nace este registro con la finalidad de actualizar de manera obligatoria y como una prioridad social, dándole cumplimiento a estas leyes y permitiera un compromiso en el tema agrario, y esto lo que tendría para las personas sería una seguridad jurídica en la tenencia de las tierras y el desarrollo sostenible en el campo en condiciones de igualdad, puesto que en muchas áreas pues carecían de un registro catastral y de esa seguridad jurídica que las personas necesitan, ¿verdad? Es decir, y actualmente sí sabemos que existen muchas propiedades que todavía no ha pasado catastro y que solo tienen en algunos casos, en algunos buenos casos, tienen los títulos posesorios, en algunos otros pues solo la posesión de la propiedad. Entonces nace con esta finalidad el registro de información catastral. Tenemos la ley, es ley del registro de información catastral, decreto 41-2005 del Congreso de la República, y habla de su creación y domicilio. Se crea el registro de información catastral de Guatemala, que podrá abreviarse RIC, como una institución del Estado autónoma y de servicio con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Actuará en coordinación con el Registro General de la Propiedad sin perjuicio de sus atribuciones específicas y tendrá su domicilio en el Departamento de Guatemala, su sede central en la Ciudad de Guatemala, y establecerá los órganos técnicos y administrativos que considere obligadamente necesarios. La naturaleza y objeto. El registro de información catastral es la autoridad competente en materia catastral que tiene por objeto establecer y mantener y actualizar el catastro nacional según lo establece la presente ley y sus reglamentos. Todas sus actuaciones y registros son públicos
Los interesados tienen derecho a obtener en un tiempo prudencial, con las formalidades de ley y sin limitación alguna, informes, copias, reproducciones y certificaciones de las actuaciones a costa del interesado. ¿Cuáles son las funciones? Establecer y mantener y actualizar el catastro nacional de acuerdo a lo preceptado en la presente ley y sus reglamentos. Definir políticas, estrategias y planes de trabajo en materia catastral, registrar y actualizar la información catastral como responsabilidad exclusiva del Estado y extender los certificados catastrales y las copias certificadas de los mapas, planos y de cualquier otro documento que esté disponible. Definir políticas para percibir y administrar los ingresos provenientes de las prestaciones de servicios y la venta de productos catastrales. Promover el registro de la propiedad, proveer al registro de la propiedad la información que en los análisis realizados en el proceso catastral se determine que es susceptible de saneamiento, coordinando las actividades para tal efecto. Coadyuvar en los estudios necesarios para la definición de los problemas nacionales relativos a la propiedad y a la tenencia de las tierras. Y en las propuestas jurídicas de su solución, promover el intercambio de la coordinación de la información básica del RIC con otras instituciones a efecto de obtener su máximo aprovechamiento en beneficio del desarrollo nacional y coordinar con el registro de la propiedad la información básica del registro catastro. Muy bien, entonces este es el registro general de la propiedad. El registro está funcionando data de la época del general Justo Rufino Barrios en 1877. A través de estos años y atendiendo las necesidades de la época, se fueron creando otros registros por departamento, pero se fueron eliminando otros. Y por más de 140 años después de su creación, existen dos registros principales: el registro general de la zona central, con carácter de registro general, que se encuentra en la ciudad de Guatemala, y el segundo registro de propiedad con sede en Quetzaltenango. Sabemos que el registro de Quetzaltenango también tiene una sede aquí en el mismo registro de la zona central. Aquí hay también una sede cuando nosotros necesitamos hacer alguna consulta en el segundo registro. El proceso de modernización del registro de propiedad dio inicio en 1996 con una implementación de un sistema de operación electrónico y la digitalización de los libros físicos. Pero a partir del 2004 arranca una evidente modernización y remodelación de las instalaciones físicas y un equipo a utilizar, revisando integralmente todos sus procesos, lo que permite una atención y un servicio ágil en beneficio de los usuarios y de la sociedad guatemalteca en conjunto. Antes, en el registro de la propiedad, todavía antes, como en el 2004, tenían acceso a los libros físicos. El problema es que los libros estaban muy deteriorados y al tener acceso los usuarios, esto aumentaba el deterioro y la seguridad jurídica de los libros estaba en riesgo. En realidad, la parte en donde toman acción en el registro de la propiedad de digitalizar y digitar los expedientes o los libros es uno de los puntos a favor que realizó el registro de la propiedad, porque actualmente para los notarios tener acceso a la plataforma digital del registro de la propiedad es una de los registros que es como muy funcional para el notario, ¿verdad? A menos que los libros, que la finca no haya tenido movimiento y que no se encuentre digitalizado el libro, tenemos que ir a la biblioteca, ¿verdad? Es decir, pero existen mucha facilidad de poder revisar los documentos en el registro de la propiedad. Funciones institucionales: inscribir los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos por los mismos. Los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y de los que se constituyan, reconozcan, modifican o extinguen derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca,
servidumbre, anotaciones, ¿verdad? Cualquier otros derechos reales sobre los inmuebles, efectuar la inscripción de ferrocarriles, canales, muelles y obras públicas de índole semejante, así como los buques, naves aéreas y los gravámenes que se impongan sobre cualquiera de estos bienes. Registrar las concesiones otorgadas por el Ejecutivo para el aprovechamiento de las aguas nacionales, explotación de la actividad minera y otras inscripciones especiales. Llevar el registro de los testamentos que se otorguen y también el control de avisos notariales que se presenten. Entonces, dentro de las funciones del registro general de la propiedad, sí tenemos actualmente como notaria, puedo decir que es uno de los registros que sí tiene el acceso a la tecnología, tenemos el acceso a revisar la consulta de las fincas a distancia, cuando el notario ingresa los expedientes o alguna escritura o alguna anotación, como tenemos en los registros o datos actualizados, le llega un mensajito al notario indicando de que ingresó una escritura que fue otorgada por el notario, ¿verdad? Entonces, es decir, ahorita tienen mucha seguridad jurídica, es decir, algún notario que invoque que le falsificaron el protocolo y la firma, es muy difícil porque el notario le llega un aviso de que ingresó una escritura y que estaba a nombre de que él autorizó. Tenemos el acceso a darle seguimiento a cómo va el trámite en el registro de la propiedad. Entonces, como notaria, sí puedo decir que el registro de la propiedad es uno de los registros que sí ayuda mucho el tema de la tecnología y la seguridad jurídica. Entonces, es bastante eficiente en cuanto al quehacer del registro de las escrituras públicas de cualquier anotación, tal como lo decía la presentación, inscripción, anotación, modificación de un trámite que estemos realizando ante el registro de la propiedad. Ahora vamos a ver el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Guatemala, MAGA. Este es el encargado de atender los asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica y como todas aquellas que tiene por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Dentro de sus funciones que están establecidas en el artículo 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, tiene las siguientes funciones: formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario de los recursos hidrobiológicos y en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, diseñar la política para el manejo del recurso pesquero del país de conformidad con la ley. Proponer y velar la aplicación de las normas claras y estables en materia de actividad agrícola, pecuaria y fitosanitarias y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en los que corresponda buscando la eficiencia y competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservación y protección del medio ambiente. Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala y la política del ordenamiento territorial y de la utilización de las tierras nacionales, promover la administración descentralizada de la ejecución de esa política y debe velar por la instauración y aplicación de un sistema de norma jurídica que definan con claridad los hechos y responsabilidades vinculadas a la posesión, al uso, al usufructo y en general a la utilización de dichos bienes mientras permanezcan bajo el dominio del Estado. Formular las políticas de servicio público agrícola pecuario, fitosanitarios y de los recursos hidrobiológicos, estos últimos en los que le ataña, y administrar descentralizadamente su ejecución. Entonces, como tiene que ver con el tema de la posesión, del uso y del usufructo de tierras del Estado, pues también encontramos al MAGA como una de las entidades que tengan que ver con el tema agrario en Guatemala. Otro de las entidades es CONAP. Esta entidad tiene por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, los recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su función o sus valores genéricos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los fenómenos
geomorfológicos únicos de las fuentes y suministros de agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible. La historia de las primeras áreas protegidas del país inicia en 1955, cuando era el presidente Carlos Castillo Armas, quien declaró las primeras áreas de Guatemala, en este caso el Parque Nacional Tikal, las grutas de Lanquín, el río Dulce y las zonas de veda definidas. Fueron los primeros espacios naturales destinados a la conservación. 4 años más tarde se creó la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén mediante el decreto número 1286 y posteriormente se establece como reserva forestal el territorio al norte del paralelo de 17 grados y 10 grados. El decreto número 4-89 sus reformas del Congreso de la República de Guatemala y establece como la ley de áreas protegidas. Entonces, este es uno de los de las leyes o de las entidades que son muy importantes en Guatemala porque están resguardando muchas áreas que lamentablemente, si nos damos cuenta, en 1955 no es una época tan atrás, digámoslo así, en donde nos preocupamos por el tema del medio ambiente. Y les quiero contar un poquito que el derecho ambiental es uno de los derechos que es bastante joven dentro de las ramas del derecho. A nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, nace la necesidad de resguardar, de normar leyes en favor del medio ambiente. Entonces, en Guatemala, pues cae esa necesidad de velar por áreas que deben ser protegidas y en Guatemala se da en 1955 y después de esta época ustedes van a empezar a ver cuando ustedes estudien el derecho ambiental van a ver que las normas no son muy atrás, sino que son como a partir de esta fecha en donde se empiezan a crear normas que regulan la protección del medio ambiente, pero esto no solo sucedió en Guatemala, sino también fue un efecto a nivel mundial, que no existían leyes propias para resguardar el tema del medio ambiente. Tal vez alguien que es del área de Izabal, recientemente fui a ver estas ruinas de Quiriguá y dentro de la exposición de la historia había una parte en donde explicaban que estas tierras pertenecían antes a la bananera y entonces llega un momento en donde pues el Estado de Guatemala las toma, ¿verdad? Ellas en una parte de Quiriguá, pero antes, digamos, antes de estas fechas, que actualmente es como un área protegida del país, esta pertenecía a una entidad privada, ¿verdad? Entonces, después de ello, encontraron algunos vestigios y algunas que están en este museíto que tiene el Parque Nacional de Quiriguá, pero imagínense que antes, pues, esto era era de propiedad privada y que encima de todo, pues, que ni siquiera era propiedad de alguien nacional, sino que era de una entidad extranjera. Entonces, posteriormente le otorgan esa posesión al Estado de Guatemala y para los que han tenido la oportunidad de ir a conocer Quiriguá, pues no me dejarán mentir que hay que pasar un área donde pasan ahí las líneas de banano, ¿verdad? Porque es un área que le pertenecía a la bananera, ¿verdad? Entonces, muchas áreas que fueron tomadas como para la protección estuvieron mucho tiempo bajo la propiedad de entidades, de personas o entidades privadas. Entonces, esta es una de las entidades que es muy importante para nosotros como guatemaltecos que resguarden estas áreas. Otra de las oficinas que ven el control de áreas de reservas del Estado es EUCRET, que es Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado. Es una dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y fue creada mediante el reglamento a la Ley Reguladora de la Nación, según el Acuerdo Gubernativo número MDA
3573 de fecha 24 de octubre de 1973, con el nombre de Oficina Encargada de Control de las Reservas de la Nación. Posteriormente, en el decreto 126-97, de fecha 26 de diciembre del 97, la ley reguladora de las áreas de reserva territorial del Estado de Guatemala, que se denomina Oficina de Control de Áreas del Estado, de Reservas del Estado CRET, como actualmente funciona de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 338-2010, un reglamento orgánico interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y básicamente lo que hace OCRET es controlar, registrar y supervisar las áreas de reservas territoriales del Estado. Estas son todas aquellas áreas que se encuentran en las orillas de los ríos o en las orillas de los lagos o en las zonas fronterizas. La Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, CRET, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, surge inicialmente con el decreto 126-97 y con la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través del reglamento orgánico mediante el Acuerdo Gubernativo 338-2010. Y el artículo 122 de la Constitución establece las reservas territoriales que son dominio del Estado sobre estas áreas terrestres a lo largo de los océanos, orillas de los lagos, en las riberas de los ríos navegables y en fuentes y manantiales que surtan a la población, exceptuando aquellos inmuebles que se encuentren en zonas urbanas y que hayan sido inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. De acuerdo con el artículo mencionado, la ley reguladora de áreas de reservas territoriales del Estado, el cual establece como ente administrativo al organismo ejecutivo por medio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado CRET. Entonces, esta entidad pues le da vida a lo que establece el artículo 122 de la Constitución Política de la República, en donde nos indica cuáles son las reservas territoriales del Estado. Lo voy a leer. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Ahora bien, los extranjeros que necesitaran autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales. El Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Entonces, este órgano le da vida para resguardar lo que establece el artículo 122 de la Constitución. Entonces, son todas aquellas áreas que están en las orillas de los ríos o lagos y las personas que tienen en posesión estas propiedades en realidad las tienen en arrendamiento. Es un arrendamiento por 25 años que son renovables. Entonces, estos son todas estas casas que están a las orillas de los ríos o de los lagos, ¿verdad? Vamos a ver, y estas son una de las entidades que existen, digamos que son organismos o entidades que tienen que ver con el tema de tierras en Guatemala. Entonces tenemos aquí en el primero que existen convenios con las municipalidades de las zonas declaradas en proceso catastral, ¿sí? La ANAM, que es una de las entidades que está también
relacionada con temas agrarios. El CONAP, ya lo vimos, la Dirección de Bienes del Estado, que está adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas. La Dirección de Bienes del Estado es esa dirección que tiene el control de las fincas que se encuentran a nombre del Estado, que en algún momento están adscritos al Estado o a las municipalidades y ellos las adscriben en favor de alguna entidad o algún ministerio para que sigan teniendo, digamos, que siguen siendo del Estado. Entonces, esta es la Dirección de Bienes del Estado. Está la Dirección General de Patrimonio Cultural y Nacional, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes. Tenemos la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET. Tenemos el Registro General de la Propiedad de la zona central y el segundo registro, que es el registro que ya vimos, que es el encargado por excelencia de registrar y dar fe y legalidad jurídica de la propiedad de los bienes inmuebles y cualquier tipo de anotaciones que tengan que ver con los bienes inmuebles, incluyendo inscripciones de bienes muebles. La Secretaría de Asuntos Agrarios, que también es la que se encarga de ver temas relacionados a las tierras en el ámbito rural. El Instituto Nacional de Bosques, INAB, que también es una entidad de gobierno que se encarga del cuidado y de la protección de los bosques, ¿verdad? Existe un proyecto de investigaciones y proyectos para el desarrollo de la paz, CDIPAS, la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN, que también tiene que ver con temas agrarios, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, el Instituto Geográfico Nacional, el Fondo de Tierras. Esta es una ONG que estaba como viendo tema de tierras, pero en realidad los organismos de gobierno son estos los órganos o entidades que se encargan, que están como que tienen el mayor control de el registro de las tierras, ¿verdad? Aquí tenemos que ver en el tema de las municipalidades. Las municipalidades también tienen libros que llevan el control de las posesiones, ¿verdad? Es decir, algunas municipalidades tienen este libro en donde llevan control de posesiones y cualquier cambio o enajenación que tengan la posesión de las propiedades se lleva un registro, se trata de llevar un registro actualizado. También en finanzas públicas se lleva el registro de DICABI. Cuando se hace alguna modificación o algún cambio aquí en el registro de la propiedad, el notario tiene la obligación de dar dos avisos, de darle aviso a la Dirección de Catastro de Bienes Inmuebles y de Finanzas Públicas y a la municipalidad de cada jurisdicción para que ellos lleven el control de que hubo una modificación en este caso puede ser cambio de propiedad por el tema del cobro del YUSI. También en el gobierno, pues no aquí tengo la figurita, pero por ejemplo, antes existía el BAMBI, actualmente se llama UDEBIPO. Es un órgano del Estado en donde se encarga de escriturar tierras que son tierras del Estado, que llevan un proceso para adjudicaciones a particulares y tienen un precio simbólico, ¿verdad? Entonces, actualmente UDEBIPO se encarga de escriturar esas tierras que en algún momento las personas se las tomaron en posesión, pero que no tenían un justo título, ¿verdad? Y entonces es el UDEBIPO el que se encargó de legalizar estas tierras, ¿verdad? Y a cambio de un pago, pero estos pagos son muy simbólicos, ¿verdad? Es decir, no tienen una justificación real de lo que valen, pero esto es por darle cumplimiento a que el Estado de Guatemala está comprometido a crear políticas para la adquisición de propiedades, ¿verdad? Entonces, estas no son regaladas, sino que si nos damos cuenta, todas tienen un crédito, un pago por una tierra, ¿verdad? Es decir, el Estado no tiene entidades que den como de regalado tierra, ¿verdad? Sino solo lo que se pretende es darle viabilidad a la política de adquisición de tierras, ¿verdad? Y cada tierra o cada entidad, si nos hemos dado cuenta, tienen una finalidad, como por ejemplo el proceso de Fontierras, ¿verdad? Que su finalidad es otra. Entonces ya UDEBIPO sí da
en propiedad las tierras para vivienda, ¿sí? Contrario a la finalidad y la naturaleza que lo hace Fontierra, ¿verdad? Es decir, su fin es otro o su naturaleza. Entonces, estas son algunas de las entidades que tienen que ver, o como las principales que tienen que ver con el tema agrario en Guatemala, y que de alguna manera pues se da el cumplimiento a dar la legalidad que pretenden las tierras en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguien que tenga algún comentario. No. Bueno, vamos a ver por aquí. Perdone, licenciada, buenos días. Buenos días. Hola. Licenciada, perdona, es que fíjese que no le entendí bien una sigla que usted dijo. FOIDOP, o no sé cómo dijo antes de... ¿Udebipo? No, OCRED. Esa que usted dijo. Udebipo. FUDEDIPO. Udebipo, ajá, No, es Udebipo. Udebipo, ajá, la pueden, Okay. ajá, Udebipo. Antes era el Bambi, ahora es Udebipo. Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. Gracias, Linda. Gracias. Sí, Udebipo. Entonces, estas son las que siguen actualmente escriturando, ¿verdad? Entonces, todavía estamos ahí con esta entidad que son un poco lentas para escriturar, pero cumplen su finalidad. Entonces, lo que pasa es que es un poco difícil, licenciada, porque hay que esperar también a que den mandatos y todo. Entonces, mire, ese ahorita es el problema ahí en parece que Udebipo, ¿verdad? Parece que ya va a haber mandatario porque hicieron una convocatoria la semana pasada para los notarios que querían escriturar masivamente. Entonces quiere decir que va a haber mandato. El problema que tiene Udebipo es que cuesta que nombre mandato y el mandatario dura en el cargo 2 meses o un mes. Exacto. Hacen una demasiada variación o demasiada rotación de dirección general, ¿verdad? Entonces ahí es donde se perjudican las personas beneficiadas. Definitivamente, mire que en mi caso particular, el año pasado se me pasó el tiempo porque solo estuvo como un mes y ya no tuve oportunidad de presentar el expediente. Entonces sí es como... Sí, y el problema es ese de que después toca mandar a los pobres abogados nuevamente a realizar todos los cambios de toda la información nuevamente. Ajá. Sí, eso es cierto. Pero bueno, es lo que sufrimos los notarios. Así es. Muy bien, muchas gracias por su atención. Bueno, dejo la clase hasta acá. Que tengan feliz fin de semana y en este momento los voy a mandar de una de las presentaciones porque así los tengo engañados. Gracias, doctora. Feliz fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias.